¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este primer video de lunes con la reacción a lo que sucedió en Japón en esta jornada y también lo que nos quedaba por comentarles de la victoria de Luis Neri en Tijuana este fin de semana también contra Kameda, el japonés, que lo deja en camino para otras peleas. Increíblemente se quiere mantener en 122 libras, pero ya les voy a hablar de ese tema. Tengo allí también una breve entrevista con Neri, gentileza de Adrián Sarabia, sobre lo que ocurrió en el pesaje que se pasó en 2 libras. Él explica lo que ocurrió, también habla de Alan Picasso, los desafíos que le ha estado realizando y obviamente nos interesa mucho fundamentalmente dejarles nuestro punto de vista sobre lo que esperamos del futuro de Neri. Como también ahora es necesario hablar del futuro de Junto Nakatani. No tuvo ningún problema sin despeinarse, liquidó en 3 asaltos a Cuellar en la pelea celebrada en esta jornada en Japón. Es el campeón de 3 divisiones, campeón mundial de 3 divisiones, Junto Nakatani, que está 30-0 con 23 knockouts. Es uno de los mejores libra por libra del planeta y con, digamos que relativa facilidad mantuvo su título. Repito, venció a Cuellar en 3 asaltos y ahora, de acuerdo a lo que él formuló, la declaración que hizo allí después de la pelea, lo que quiere es empezar a unificar las 118 libras y se supone que muy probablemente lo veremos contra Yosuke Nishida. Los otros campeones en las 118 libras son todos japoneses. Por un lado, Seiya Tsutsumi de la Asociación Mundial de Boxeo. Por el otro, Nishida, el que les nombrábamos, que es de la Federación Internacional de Boxeo. Y Yoshiki Takei, que es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo. La intención, ya dijo, que es unificar, hacerse el campeón indiscutible en 118 libras, como que bajo esa perspectiva ya sabemos que está muy lejana y quizás sea imposible imaginar una pelea contra Naoya Inoue. Mucha gente los quiere ver porque en este momento son las 2 grandes figuras del boxeo japonés y están muy cerca el uno de otro disputándose la vitrina pública. Con respecto a la pelea contra Cuellar, hoy lo mandó a la lona en el tercer asalto por primera vez después de unos golpes al cuerpo. Fueron 2 ganchos de derecha y luego una mano izquierda directa a la mandíbula y definitivamente entonces allí se terminó la pelea. Fue muy frágil Cuellar. Lamentable porque es un pugil que venía muy joven también. Yo creo que se puede reponer rápidamente. Tiene una muy buena carrera, venía invicto y era una de las grandes, sigue siendo una de las grandes promesas del boxeo mexicano, pero evidentemente lo llevaron a enfrentar a uno de los libra por libra del planeta en su propia casa. Quizás no estaba listo todavía Cuellar, pero definitivamente creo, como les decía, que esta derrota no va a incidir mucho en las expectativas que se mantienen entonces en su futuro. Deberá volver al laboratorio, seguir mejorando y aprendiendo de este tipo de peleas ante un hombre que ya está consolidado en las 118 libras. Yo lo que creo que va a unificar y subirá a hacer historia en 122 libras este Nakatani cuando se vaya Inoue. No parece haber interés en enfrentarlos, aunque, atención con esto, no les pido que recorten y peguen, pero Inoue seguramente se la va a pensar, ya que al tren que está yendo Nakatani haciendo historia en grande, le está haciendo sombra, mucha sombra a Inoue. Creo que después de unificar va a seguir subiendo, va a subir a 122 libras, pero no será este año, ni creo que tampoco sea el próximo. Por un tema de edad, él tiene 27 años, allá por los 29 seguramente va a estar subiendo Junto Nakatani a la 122 y después rápidamente quizás siga a 126. Por un tema de físico, él puede llegar muy alto y bajo esa perspectiva hay que esperar que Inoue se la piense si se va a 126 o si lo esperan 122 para que aventar las dudas sobre algo que evidentemente tiene su importancia en términos de legado. En este momento Inoue es el mejor boxeador de la actual generación boxística japonesa, pero ya le está haciendo sombra a Nakatani. Y claro, hay muchos que colocan a Inoue como el mejor de la historia, también le está haciendo sombra por ese lado Nakatani. Por ahí van a tener que enfrentarse entonces para dejar en claro cuál es el mejor. Y la única división donde se pueden enfrentar es en 122, no creo que sea en 126, porque va a ir con algunos reparos por un tema de tamaño.
Naoya Inoue a la 126, buscando, eligiendo rivales, a ver si puede hacer historia ganando títulos mundiales en otra división. Pero este Nakatani, por su físico, puede ir mucho más arriba de lo que puede subir Inoue. No nos olvidemos de ese detalle. Y definitivamente también por un tema de edad va a tener más espacio para él transformarse en aquello que muchos creen que el único que puede ocupar ese lugar en el del mejor de la historia es Naoya Inoue. Este Nakatani realmente es un hombre que tiene un boxeo con mucha seguridad. Él vence a sus rivales sin ningún tipo de problemas. Lo ha hecho en otras divisiones, lo está haciendo en 118 y seguramente va a ocurrir lo mismo cuando suba a 122. Está esa expectativa entonces de que si bien ya se da como descartado una pelea con Inoue, quizás el propio Inoue sea el que fuerce esa pelea para dejar en claro entonces cuál es el mejor japonés de esta generación y por ende el mejor de la historia. En la otra pelea que ahí tienen una imagen, Luis Neri ganó sin problemas al japonés, esto fue el sábado, Yonosuke Kameda le ganó por nocaut técnico, lo tumbó un par de veces y obligó a que en el séptimo su esquina lanzara la toalla. Fue un buen espectáculo de boxeo de Neri, que mostró su poder, también su superioridad, llevando la pelea hasta donde quiso, no sin antes darle un espectáculo a su público. Creo que él la dejó durar la pelea precisamente para conformar a su platea y que su público quedara satisfecho. Pudo terminarlo incluso en el primer asalto, si lo hubiera querido, pero lo llevó hasta el séptimo y hubo una muy buena pelea que al menos por momentos fue de buenos intercambios. Al final de la pelea, Neri dijo que quiere ser el rey de las 122 libras, esto lo dijo 2 veces allí en el cuadrilátero, dando a entender que su deseo es también tener una revancha con el monarca indiscutido, me refiero a Naoya Inoue. Todo esto va a depender de muchos factores. El primero son las clasificaciones. Sabemos que él está en el Consejo Mundial de Boxeo, donde el número 1 es Picasso, el número 2 es Marlon Tapales y en el 3 está Neri. No creo que lo pasen al 2. Yo creo que van a dejar a Tapales allí. Ahora, Picasso iría con Inoue, creo que en el mes de junio, y no parece cercana esa posibilidad de una revancha con Inoue. Amén de que la pregunta es si Neri va a poder dar el peso en la 122. Y la otra pregunta es si Inoue se queda en 122 o se va a 126. Por ahí la mayor posibilidad no sea en 122 y sí que se enfrenten en 126. Él habló con mi colega Adrián Sarabia allí en la conferencia de prensa, Adrián Sarabia de la esquina del boxeo, y explicó cuál fue su problema en el pesaje y a su vez, esto es muy interesante, responde sobre el reiterado reto que él está haciendo a Alan Picasso para enfrentarlo. Él dijo que, bueno, le gustaría en algún momento, si se da la oportunidad, entonces darle también una golpiza como le dio a este japonés. Neri, si nos podrías aclarar qué pasó en el tema del pesaje, porque batallaste un poquito para dar la 124. Habíamos firmado el contrato que iba a ser en las 26, pero como no era título del mundo, al final se modificó y peleamos en las 24. Realmente eran 2 libras nada más, regresé y en una hora las pude bajar. No, lo hicimos bien. ¿Cuál es tu posición respecto a los tiros que te lanza Picasso cada rato? Mira, la verdad, yo no tengo nada contra el muchacho. Hace poco con Mauricio Soleimán en Martes de Café hablé de ese tema, lo cual siempre me preguntan. No sé qué tiene él contra mí, que se la pasa hablando de mí. Yo en la vida ni lo hago. Él por su camino, yo por el mío. Si algún día nos enfrentamos, pues me gustaría pelear una golpiza, unos 8 o 10 rounds, igual que este muchacho. Porque había hasta rumores fuertes, ¿no? O sea, de historias ahí que... Sí, realmente, sí. Realmente cuando él vino a Tijuana, yo sabía que estaba aquí, podía hacer muchas cosas contra él, mas no es mi estilo abajo del ring, la verdad, a diferencia de él cuando yo estuve en México. Pero tal vez la vida nos encuentre más adelante en alguna pelea y ahí se va a ver realmente qué es lo que trae. Ahorita tiene un compromiso muy fuerte con Inoue. Vamos a ver qué es lo que hace contra él. Espero que se ponga a pelear y no se ponga a correr, como nosotros. ¿A quién le iría? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo le voy a ir a alguien que se la pasa hablando mal de mí, verdad? ¿Qué creo sobre lo que está hablando y las intenciones de Luis Neri? Que veo muy difícil, repito, veo muy difícil que se pueda mantener en 122 libras, hasta por un tema de disciplina. Si él no lo hizo antes, difícilmente va a tener la conducta necesaria para luchar con las libras de más y mantenerse en 122, cuando hasta le pueden dar problemas, inconvenientes para dar hasta las 126. En su momento, no hay que olvidar eso, en su momento él había declarado, después de la derrota contra Inoue, que subiría a 126. Esa era su primera intención.
Imagino que lo convencieron que se mantuviera en 122, ya que Inoue está previsto que suba a las 126 y los cinturones de los Super Gallos quedarían todos vacantes. Tal vez esa siga siendo la idea original, pero no olvidemos, detrás de Inoue, como les decía, viene subiendo Junto Nakatani. O sea, si Neri se va a quedar en 122, si pretende transformarse en el rey de la 122 y unificar todos los títulos, amén de tener una conducta en el tema de su disciplina para mantenerse en peso, que parece difícil que lo consiga, tendrá que pensar no en una pelea contra Inoue y sí contra el otro monstruo. Me refiero a Junto Nakatani. De ahí entonces a que falta mucho para imaginar que aparezca esa oportunidad de ir por todos los títulos, imaginando que suba o que también está eso, que suba o que no suba en Naoya Inoue, y después está lo otro. Si sube Naoya, va a tener que vérselas entonces con Nakatani. Así que mejor Pantera, en vez de estar pensando mucho en una revancha contra Inoue, ya vaya pensando cómo puede hacer para pelear a este Junto Nakatani, que cuando termine de unificar, va a subir a unificar en 122. Y es tan bueno en su boxeo que seguramente lo va a lograr.